Mi nombre es Maribel Cabrejos Jiménez y soy médico residente de 13 años de la especialidad de medicina familiar. El día de hoy vamos a presentar el tema titulado cáncer de próstata. Empezando con la definición, el cáncer de próstata se define como la proliferación incontrolada de células epiteliales, especialmente de las células secretoras luminales y de las células basales, seguida de manera más rara de las células neuroendocrinas, que se encuentran en la glándula prostática, cuyo comportamiento biológico es potencialmente maligno y el pronóstico es heterogéneo, está relacionado principalmente con la edad. Respecto a la epidemiología, el cáncer de próstata en nuestro país se ha convertido en un problema de salud pública, ya que existe una gran diversidad de criterios tanto en su manejo, así como un subdiagnóstico por un tamizaje no precoz. Es necesario que unifiquemos en primer lugar criterios de diagnóstico y tratamiento que coadyuve a mejorar la calidad de vida y de atención en los adultos mayores que presentan esa enfermedad y en los hombres jóvenes que también la padecen. Se considera la principal causa de morbilidad y mortalidad en hombres relacionados con el cáncer. Presenta una mortalidad del 16.5%, ocupando así el primer lugar de incidencia y mortalidad de las neoplasias malignas no cutáneas en los hombres en nuestro país. Alrededor del 80% de los casos al momento del diagnóstico son clasificados como avanzados y por lo tanto tienen un mal pronóstico. Lo que es el diagnóstico y el tratamiento deberían de ser oportunos para alcanzar una esperanza de vida a los 5 años de un 100%. Estas cifras han llegado a alcanzar y se han visto en países desarrollados cuyo diagnóstico y tratamiento oportuno es precoz. Sin embargo, en los países de subdesarrollo se encuentra apenas el 40% de sobrevida en pacientes diagnosticados. La edad de diagnóstico en nuestro país es reportada a los 66 años de edad en su mayoría. El 69% de las muertes se producen en hombres de 75 años de edad o más. A nivel mundial, el cáncer de próstata es la segunda neoplasia más común en hombres en todo el mundo y la tasa de mortalidad en los últimos 15 años ha incrementado de un 42.3% a un 45.9%. Respecto a los factores de riesgos, el factor hereditario es el más importante, ya que si un familiar de primera línea tiene la enfermedad, el riesgo se incrementa incluso al doble, y si 2 o más familiares de primera línea son afectados, el riesgo se incrementa en 5 hasta 11 veces. Los únicos factores de riesgo que están bien establecidos para el cáncer son la edad avanzada, los antecedentes familiares y la etnia. Otros factores como la dieta, el índice de masa corporal, el peso, la circunferencia abdominal, el sedentarismo y la inflamación se han propuesto como factores de riesgo, pero su papel en la etiología del cáncer de próstata sigue sin estar claro. El diagnóstico temprano, en primer lugar, es importante establecer la edad de tamizaje, que en nuestro país es a partir de los 40 años de edad, específicamente en los hombres que tienen antecedentes familiares de línea directa en cáncer de próstata para realizar este diagnóstico oportuno. En primer lugar, nosotros como primer nivel de atención debemos de realizar el tacto rectal. En el tacto rectal se pueden encontrar alguna sospecha de malignidad o de anormalidad si presenta nódulos o induraciones a la palpación. El antígeno prostático específico también se debe de tomar como un paso inicial. Recordemos que este es un marcador tumoral que sí ha sido aprobado por la FDA ya hace algunos años para la detección oportuna en el cáncer de próstata. El antígeno prostático específico es una glicoproteína sintetizada por las células epiteliales de la próstata. Es órgano específico, sin embargo no es cáncer específico, es decir, sus elevaciones siempre pueden asociarse a otras causas. El valor normal que debemos de esperar encontrar es menor de 4 nanogramos sobre mililitros. Algunas causas benignas de elevación del antígeno prostático son desde la hiperplasia prostática benigna, la prostatitis aguda, una inflamación subclínica, la realización de procedimientos como una biopsia prostática, cistoscopía, resección transuretral de la próstata, así como retención urinaria,
eyaculación, examen dígito rectal, trauma perineal e incluso un infarto prostático. Respecto al diagnóstico clínico, no existe ningún síntoma específico del cáncer, sin embargo puede presentarse algunos síntomas obstructivos que estos se manifiestan varios años después del inicio, no son específicos y son secundarios a la obstrucción del flujo urinario debido a un crecimiento de la glándula o por invasión de la nucleasa a otros sitios. Estos pueden ser retraso en el inicio de la micción, disminución del calibre de la fuerza y del chorro, micción intermitente o prolongada, goteo postmiccional, sensación de micción incompleta, retención urinaria e incontinencia por rebosamiento, además de síntomas generales como la presencia de pérdida de peso. Para realizar el diagnóstico del laboratorio y gabinete, aquí debemos de conocer algunos criterios en los cuales sí es importante realizar la biopsia transrectal para confirmar el diagnóstico. Es decir, aquellos pacientes que presenten sospecha al tacto rectal y un antígeno prostático elevado, se debe realizar biopsia transrectal. O aquel paciente que presente un tacto rectal normal, pero que su antígeno prostático se encuentre entre 4 a 10 nanogramos sobre mililitro, más una disminución del 20% de la fracción libre y una densidad mayor a 0.15 y una velocidad mayor de 0.75 nanogramos mililitro al año y un tiempo de duplicación menor de 3 meses. O un paciente que presente un tacto rectal normal, un antígeno prostático específico mayor a 10 nanogramos sobre mililitro. Y por último, un tacto rectal anormal y un antígeno prostático específico. Por eso es muy importante valorar que el tacto rectal sí se realice desde los pacientes en su primer contacto de atención, como es nuestro caso como médicos familiares. La biopsia transrectal, como ya lo habíamos mencionado, confirma el diagnóstico y debe ser guiado por ultrasonido. La TAC computarizada, esta nos va a ayudar a clasificar las etapas posteriores a la realización de la biopsia. Es recomendado en pacientes con alto riesgo de actividad metastásica linfática, ya que presenta una especificidad del 94 al 96%. Sin embargo, no se recomienda realizarse en pacientes asintomáticos con diagnóstico de cáncer de próstata y niveles séricos menores a 20 nanogramos sobre mililitro, ya que la posibilidad de hallazgos positivos es aproximadamente menor del 1%. El gammagrama superior, el gammagrama óseo, esta prueba se debe realizar para evaluar la metástasis ósea. Presenta una sensibilidad y especificidad superior a la evaluación clínica, a la serie ósea metastásica y a la medición de niveles séricos de fosfatasa alcalina, pero solo se recomienda en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo. Respecto al estudio de patología, este nos asegura la agresividad del tumor y es determinada por el examen microscópico. Dependiendo de esto, se realizará el sistema de gradación, que el más común es la escala de Gleason. Como vemos en la imagen, la escala de Gleason se divide en 3 grados. El grado 1 se refiere a que se encuentra bien diferenciado, ocupando lo que es el Gleason 2 a Gleason 4. En el grado 2 se encuentra moderadamente diferenciado, con un Gleason 5 a un Gleason 6. Y en el grado 3 se encuentra pobremente diferenciado, con un Gleason 7 a un Gleason 10. Esto nos permitirá realizar una estratificación del riesgo, de tal manera que la estratificación del riesgo dependerá de el antígeno prostático, de la escala de Gleason y del estadio de la tumoración. Para aquellos que cursen con bajo riesgo, presentarán un antígeno prostático menor de 10 nanogramos sobre mililitro, un Gleason menor o igual a 6 y un estadio de T1 a T2A. Para aquellos que presenten un riesgo intermedio, presentarán un antígeno prostático específico entre 10 a 20 nanogramos sobre mililitro, un Gleason 7 y un estadio clínico T2B a T2C. Para aquellos que cursen con alto riesgo, presentarán un antígeno prostático específico mayor a 20, un Gleason 8 a 10 y un estadio T3 a T4.
Para el tratamiento es importante haber realizado una estratificación para establecer un tratamiento oportuno. El tratamiento se va a dividir por etapas, dependiendo si es una enfermedad localizada que afecte totalmente la próstata sin dañar los órganos adyacentes ni las vesículas seminales. La enfermedad localmente avanzada, ya hay una afección más allá de la próstata con un daño a las vesículas seminales, y en la enfermedad metastásica se presentará más allá de las vesículas seminales, afectando a órganos adyacentes e incluso a diferentes órganos como el pulmón. El tratamiento se dividirá en aquellos con enfermedad localizada que presenten bajo riesgo. Se puede establecer la vigilancia activa, la braquiterapia, la prostatectomía radical y la radioterapia radical. ¿Pero qué significa la vigilancia activa? La vigilancia activa se refiere a una estrategia de seguimiento y monitoreo cercano que utiliza el antígeno prostático, las biopsias prostáticas en repetidas ocasiones y la resonancia magnética, dejando entonces el tratamiento curativo para aquellos que sí presenten una evidencia temprana de progresión de la enfermedad. Desde esta etapa se le debe de informar a los pacientes acerca de los riesgos y los beneficios de las diferentes opciones de tratamiento, además de que el tratamiento debe ser llevado a cabo por un urólogo o un oncólogo urólogo. Debido al amplio rango de opciones terapéuticas y sus efectos adversos, es importante mantener informado al paciente. Se le debe ofrecer consejería respecto al tratamiento, ya que estos causan disfunción sexual, infertilidad y problemas tanto intestinales como urinarios. Respecto a la braquiterapia, esta se refiere a la implantación de fuentes radiactivas directamente en la glándula, lo que permite la concentración de altas dosis de radiación directamente en la próstata, de manera que minimiza la radiación de los órganos vecinos y permite una mayor dosis de irradiación en la próstata y menos dosis de radiación en los tejidos circundantes, sobre todo para evitar las afecciones en el recto, porque cuando esas ocurren provocan complicaciones rectales severas. La prostatectomía radical se refiere, en comparación con la braquiterapia, muestran desenlaces oncológicos similares, especialmente en pacientes con riesgo intermedio y alto, pero presenta ligera ventaja a la cirugía en cuanto a supervivencia, por lo que se sugiere dar consejería a los pacientes sobre las ventajas y desventajas del tratamiento. Respecto a la radioterapia radical, esta continúa siendo un acercamiento curativo válido. Los avances tecnológicos en estas últimas 2 décadas han permitido una aplicación segura de dosis cada vez mayores de radioterapia que eviten lesiones a los tejidos adyacentes. La suma de un tratamiento endocrino anterior no adyuvante como un tratamiento posterior adyuvante en la terapia curativa ha mostrado un impacto sustancial en el desenlace. Respecto al riesgo intermedio, también es importante establecer una vigilancia activa, así como braquiterapia, prostatectomía radical y un tratamiento de supresión hormonal neoadyuvante. En el alto riesgo se realiza una terapia de supresión hormonal no adyuvante más radioterapia radical, terapia de supresión hormonal adyuvante y prostatectomía radical, e incluso linfadenectomía pélvica. En la enfermedad localmente avanzada, se recomienda iniciar con terapia de supresión hormonal no adyuvante, radioterapia radical, terapia de supresión hormonal adyuvante, así como prostatectomía radical y linfadenectomía pélvica. Para la enfermedad metastásica se recomienda en aquellos que no han estado expuestos a hormonas, terapia de supresión hormonal. Aquellos que presenten resistencia a la castración, en primera línea se recomiendan estos fármacos como la viraterona, el docetaxel, la enzalutamida, el radium-223 y sipuleucel T. Para la segunda línea se recomienda la viraterona, la cabazitaxel, enzalutamida y radium-223. El uso de estos antiandrógenos no esteroideos como monoterapia en lugar de castración médica o quirúrgica es menos eficaz para tratar pacientes con cáncer de próstata avanzado.
Sin embargo, se recomienda la terapia de supresión androgénica como primera línea de tratamiento de enfermedad metastásica que no ha recibido tratamiento hormonal previo. Se debe informar a todos los pacientes que iniciar esta terapia de supresión androgénica debe ser acompañada de la actividad física, así como un ejercicio de manera diaria, ya que se ha asociado a la reducción en el cansancio y mejora en la calidad de vida. Respecto a los fármacos, se recomienda añadir el docetaxel, ya que este presenta en el tratamiento de supresión androgénica la primera línea de tratamiento en la enfermedad metastásica que no ha recibido tratamiento hormonal previo en pacientes que sí se encuentran aptos para quimioterapia. En respecto a la orquiectomía, no hay evidencia que la realización de la orquiectomía provoque una mayor cantidad de eventos cardiovasculares adversos. Sin embargo, continúa siendo la opción más costo efectiva, pero ha caído su uso por las consecuencias psicológicas de la mutilación en los hombres. Respecto a los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas o de hormona liberadora de hormona leutelizante, se encuentra leuprolida, groselin y triptorelina, que se sugiere tener precaución al utilizarlos en pacientes con lesiones vertebrales, retención urinaria o hidronefrosis porque activan el eje de hormona liberadora de hormona luteinizante, produciendo un efecto Flay, que esto se refiere a que hay un aumento de testosterona durante los 4 a 7 días iniciales de su tratamiento. A diferencia del Degarexil, que tiene como principal ventaja evitar este fenómeno de Flay, ya que va rápidamente a disminuir los niveles de testosterona desde su primer uso. En los pacientes en quienes se requiere un efecto más rápido, como un cáncer de próstata avanzado y que se encuentren muy sintomáticos, su uso es recomendado. Además, en aquellos que presenten enfermedad ósea extensa y riesgo de eventos musculoesqueléticos. Algunos antiandrógenos como la flutamida y la bicalutamida no están recomendados como monoterapia en el cáncer de próstata avanzado porque son inferiores que la orquiectomía. Se recomienda utilizar la medición de la hormona luteinizante para evaluar la eficacia de la castración médica en los pacientes con cáncer de próstata y se debe considerar de forma temprana el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata resistentes a la castración y con metástasis ósea. Bueno, por último es importante mencionar que nosotros como médicos familiares en primer nivel de atención debemos de promover tanto el acercamiento de los hombres en su tamizaje de manera temprana, así como la aceptación, el saber los beneficios y los riesgos del tacto rectal y la toma de antígeno prostático a partir de los 40 años de edad e incluso antes si presentan antecedentes heredofamiliares. Por último, agradezco su atención y les deseo un buen día.